El universo cinematográfico y el universo extendido de DC nos han hecho vivir experiencias inigualables con los filmes de nuestros superhéroes favoritos. En este sentido agradecemos que la película de Black Widow ya esté en preproducción. Sin embargo, aún existen muchas heroínas que nos encantaría ver su historia. Sabemos que el mundo de los cómics es muy extenso, por lo que aún hay una gran variedad de héroes que podemos ver en la pantalla grande. A continuación te mostramos 10 personajes de los cómics de Marvel y DC Comics que merecen su propia película. Número 1. Spider-Woman. Así como vimos a Peter Parker ser parte de los Avengers, Spider-Woman también pudo ser una excelente contribución al universo cinematográfico de Marvel. Jessica Drew es hija de 2 científicos de Hydra. Su madre se expuso a un experimento durante su embarazo, el cual ocasionó que el ADN de Jessica contuviera elementos del genoma de la araña. Para defenderse, Spider-Woman crea descargas venenosas bioeléctricas, tiene fuerza, resistencia y velocidad superhumanas, y es inmune a todos los venenos. Además, cuenta con la capacidad de adherirse a las superficies con sus manos y pies. También produce una feromona que atrae a los hombres y repele a todas las mujeres. En los cómics, esta superheroína ha participado como agente de S.H.I.E.L.D., heroína en The Avengers y detective privada. De hecho, como detective privada, Jessica se cruza varias veces con Wolverine. Número 2. Flash. Todos estamos de acuerdo en que hace falta una película de Flash. Existe la serie donde Barry Alex es interpretado por Grant Gustin. Asimismo, el actor Ezra Miller encarnó a este gran personaje en Batman y Superman. Flash es un personaje sumamente querido por los fans de los cómics, sin embargo no se le ha dado el protagonismo que merece en la pantalla grande. El legado de Flash alberga desde la edad de oro de los cómics hasta la época moderna. Esto permite tener grandes opciones de historias y tramas que pueden ser desarrolladas en el cine, así que de posibilidades creativas no nos podemos quejar. Asimismo, esta superhéroe que ostenta una increíble velocidad cuenta con una de las galerías de villanos más increíbles y singulares, desde un metahumano que controla el clima hasta un hombre promedio con una pistola criogénica. Si se trata de épicas peleas entre el bien y el mal, Flash figura como una de las mejores opciones para ello. Número 3. Scarlet Witch. Super fuerza, super velocidad, poderosos armamentos, habilidades de defensa sorprendentes e increíbles trajes de alta tecnología son las capacidades y recursos más comunes de nuestros superhéroes. No obstante, ¿qué tal las habilidades mágicas y místicas? Scarlet Witch es una de las mejores representantes de este tipo de habilidades poco tangibles pero sumamente poderosas. Wanda Maximoff es una de las personas más poderosas de la Tierra. Sus poderes van desde simples hechizos que afectan a la probabilidad hasta la reestructura de la realidad. Ya tuvimos un vistazo de sus poderes y su historia dentro de la saga de Avengers, gracias a la actriz Elizabeth Olsen. No obstante, su vida, su tormento y su parentesco con el universo de X-Men ofrece un gran abanico de posibilidades que pueden ser explotadas cinematográficamente. Número 4. Red Hood. En los cómics, Red Hood ha sido encarnado por el Joker y por Jason Todd. Creemos que el de Jason Todd sería una increíble apuesta para la pantalla grande. Jason Todd fue el segundo Robin en los cómics de Batman. No obstante, después de ser asesinado por el Joker y resucitado, Todd descubre que Batman no vengó su muerte. Esto ocasiona que sus primeras acciones como Red Hood tengan tintes vengativos contra el Joker y Batman. Como Red Hood, Todd se convierte en un antihéroe y busca limpiar las calles de Ciudad Gótica con métodos poco ortodoxos. Sus sanguinarias acciones son su forma de luchar contra el crimen. Número 5. Namor. Si creías que solo DC Comics tenía un superhéroe acuático, te equivocas. Marvel tiene con qué competir y su nombre es Namor. A diferencia de Aquaman, Namor siente una cierta antipatía hacia el mundo terrestre, aunque eso no provoca que le dé la espalda cuando el mundo de la superficie lo necesita.
Namor es hijo de una princesa de Atlantis y un marinero. El destino de esta ciudad submarina siempre es su prioridad y preocupación número uno. Probablemente sería un acto demasiado arriesgado de Marvel producir una película de ese superhéroe, después del éxito rotundo de Aquaman de DC Comics. Sin embargo, Namor puede ser una apuesta interesante por las diversas ocasiones donde al creerse superior al resto de los mortales, ha cruzado la delgada línea del bien y del mal. Número 6. Hawkgirl. Es una superheroína de DC Comics cuyas habilidades se derivan del misterioso y poderoso Metal Man, el cual desafía la gravedad y es endémico de su planeta natal, Thanagar. Este metal y sus alas sintéticas le permiten volar y le otorgan una fuerza extraordinaria, así como la capacidad de curarse más rápido de una lesión. En batalla, Hawkgirl presume que es una guerrera que le permite explotar al máximo sus espadas y hachas forjadas con este metal. Este también le permite interrumpir la magia y desviar explosiones de energía. Nos encantaría ver en la pantalla grande su enorme pasión y búsqueda por la justicia. Hawkgirl es una superheroína que protege el planeta y a sus habitantes con su propia vida. Su formación como guerrera durante su niñez y adolescencia la hacen ser una de las combatientes más feroces. Eso es algo que nos fascina dentro del universo de las superheroínas. Número 7. Hank. Conocimos a Hank en la primera entrega de Avengers. No obstante, en Infinity War este personaje brilló por su ausencia, lo cual nos parece un poco triste si consideramos que Hank es uno de los Avengers más leales. Aunque no cuenta con superpoderes, su disparo con flechas se puede definir con la palabra perfección. Su historia como artista de circo y después criminal nos podrían regalar una película con tintes policíacos y más cercanos a nuestra realidad como humanos. Su pasado turbio y desigual le han permitido crear relaciones con personajes de todo tipo, ricos, pobres, héroes y villanos que han influido en su formación. Además, su espíritu inquieto lo han llevado a crear alter egos. Número 8. Silver Surfer. Es uno de los personajes más nobles y a la vez atormentados de Marvel. Sus poderes cósmicos como reunir energía del ambiente y ocuparla a su voluntad le permiten ser un adversario bastante bueno para cualquier villano. Su historia de vida es una gran revelación entre el bien y el mal, de ser el heraldo del terrible Galactus y ser manipulado también por este, hasta volverse a encontrar y proteger a un planeta que ni siquiera era el suyo, la Tierra. El primer acercamiento que tuvimos con Silver Surfer fue en el año 2007, con la película Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. No obstante, es un personaje que vale la pena explorar muchísimo más. Número 9. Swamp Thing. Alec Howlett era un científico idealista que terminó siendo víctima de una terrible explosión en su laboratorio, localizado en un pantano. Howlett no muere del todo. Después de la explosión, Swamp Thing toma su lugar. Esta criatura, hecha de vegetación, absorbe los recuerdos, personalidad y dolor de Alec. Si fuera poco, la monstruosa criatura tiene el poder de controlar toda vida vegetal en el planeta, desde los pequeños hongos en los alimentos en descomposición hasta frondosos bosques. Todas las criaturas del reino vegetal están a su disposición. Swamp Thing representa el poder y terror de la fuerza de la naturaleza. Además, esta terrible criatura se encuentra entre el dilema de proteger tanto a la humanidad como al medio ambiente. Número 10. Nightwing. Dick Grayson sufrió la terrible tragedia de que su familia fuera brutalmente asesinada. Después de este traumático evento, Bruce Wayne lo adopta y con el tiempo lo convierte en su fiel compañero Robin. No obstante, a medida que Dick crece, también aumenta su hartazgo de ser el segundón. Tal vez cualquiera se cansaría de no ser el héroe reconocido, en lugar de eso ser el compañero que únicamente sigue las decisiones y órdenes del superior. Ante su cansancio de su papel secundario, Grayson se convierte en Nightwing, un superhéroe con extraordinarias habilidades marciales y de combate. Su conocimiento, avanzada tecnología y estrategia de combate también lo convierten en un gran oponente para cualquier villano de Ciudad Gótica.